Adolescente sin hogar deja una nota en la puerta de un extraño. Horas más tarde, el dueño multimillonario la rastrea. Julian Croft estaba de pie en un mundo esculpido de cristal y silencio. Desde su oficina en el ático, la ciudad de abajo era una alfombra brillante y silenciosa de 1 millón de vidas que nunca tocaría, 1 millón de historias que jamás escucharía. El edificio, su imperio, era un monumento a una vida de adquisición implacable. Sin embargo, lo único que sentía era una profunda sensación de pérdida. El aire, filtrado y estéril, no contenía ningún recuerdo de perfume, ni eco alguno de risa. Era el aire de una tumba. Pasó una mano por su rostro curtido, las líneas alrededor de sus ojos grabadas no por la edad, sino por un dolor que se había convertido en parte permanente de su ser. 5 años. Habían pasado 5 años desde el accidente, desde que el mundo le había arrebatado a su esposa, Eleanor, y a su hija de 6 años, Lily. Había llenado el abismo que dejaron con trabajo, con adquisiciones, con el implacable zumbido de la riqueza. Pero era solo ruido, una distracción del vacío en su pecho. Su mansión, una extensa finca en la colina más rica de la ciudad, no era diferente. Era un museo de una vida que una vez se vivió. Cada superficie pulida reflejaba un fantasma. Caminó por sus pasillos cavernosos, sus pasos eran el único sonido, un solitario redoble en una catedral de dolor. Las lámparas de araña brillaban con una luz fría e indiferente. La calidez del lugar había muerto con ellas. Ahora, era solo una casa, una hermosa y vacía cáscara que contenía a un hombre destrozado. A millas de distancia, bajo el brillo hostil de una farola que parpadeaba como un pulso agonizante, Maya se acurrucaba en el vano de una puerta. El viento de diciembre era algo físico, un depredador con dientes de hielo que mordía a través de su delgada chaqueta. A los 17 años, poseía una dignidad silenciosa que era su único escudo contra la indiferencia del mundo. Su rostro, pálido y manchado por la mugre de la ciudad, contenía una resistencia en la firmeza de su mandíbula, un destello de desafío en sus ojos oscuros y cansados. Era un fantasma de otra clase, invisible al río de coches que pasaban, sus ocupantes envueltos en calor y con un propósito. Era una estadística, un problema que debían resolver los comités e ignorado por los viandantes. Pero dentro de ella, un fuego, por pequeño que fuera, aún ardía. Era el fuego de la memoria, de un tiempo en que había un hogar, el olor del pan horneado, la sensación de la mano de su madre. Pero esa era otra vida. Ahora, solo estaban el pavimento frío y el dolor punzante en su estómago. Había gastado su último dólar en un bolígrafo y un pequeño trozo de papel doblado de una tienda de la esquina. Un impulso que no podía explicar. Durante días, sus andanzas la habían llevado más allá de la misma mansión colosal, sus muros de piedra y puertas de hierro, una fortaleza de riqueza imposible. No sentía envidia, solo una extraña curiosidad abstracta. ¿Qué tipo de vida existía tras tales barreras? ¿Qué tipo de persona? Esta noche, el frío era diferente. Se sentía más profundo, más definitivo. Y con él llegó una necesidad desesperada y primordial de ser conocida. No para ser salvada, no para ser compadecida, sino simplemente para que su existencia fuera reconocida por algo más que el viento mordaz. Sus dedos, rígidos y entumecidos, temblaban mientras escribía. Las palabras eran simples, torpes, nacidas de un agotamiento que calaba hasta los huesos. Se arrastró hacia la inmensa puerta, una sombra entre las sombras. El hierro estaba tan frío que le quemó la piel. Encontró un pequeño hueco debajo de la puerta ornamentada colocada dentro de la puerta más grande, una ranura para correo para un mundo en el que nunca podría entrar. Con un empujón final y vacilante, deslizó el papel doblado a través. Desapareció en la oscuridad al otro lado. No esperaba una respuesta. No esperaba nada. Fue un acto de silenciosa desesperación, un mensaje en una botella arrojado a un océano de piedra y silencio. Habiendo gastado su última onza de esperanza, se dio la vuelta y regresó cojeando hacia el brillo indiferente de la ciudad, desapareciendo en la noche helada. Julian finalmente se había retirado a la planta baja de su mansión, con un vaso de whisky en la mano que no deseaba. Estaba a punto de subir la gran escalera a su dormitorio frío y vacío cuando lo vio. Un pequeño rectángulo blanco en el suelo de mármol negro, justo dentro de la puerta de servicio. Una anomalía. Una imperfección en la perfección estéril de su hogar. Frunció el ceño, dejando su vaso.
Su seguridad era absoluta. Nada entraba. Se acercó y se agachó, sus articulaciones protestaron por el movimiento. Recogió el trozo de papel. Era barato, delgado y doblado de manera desigual. Estaba frío al tacto, como si llevara la helada de la noche consigo. Lo desdobló. La escritura era apresurada, ligeramente temblorosa, pero clara. No era una exigencia. No era una amenaza. Era algo mucho más inquietante. A la persona en esta casa, decía. No quiero nada. No necesito dinero. Solo quería que alguien supiera que estuve aquí esta noche. Mi nombre es Maya. Tengo 17 años. Y todavía estoy aquí. Lo leyó de nuevo. Y una tercera vez. Las palabras simples y profundas atravesaron 5 años de entumecimiento cuidadosamente construido. Todavía estoy aquí. Era una declaración de supervivencia, un susurro contra el rugido de su vida silenciosa y vacía. Lily habría cumplido 11 años. El pensamiento fue un dolor repentino y agudo, una grieta en el hielo que había encerrado su corazón. Esta nota no era una intrusión. Era una señal. Un parpadeo de vida del mundo fuera de sus muros, un mundo del que había olvidado cómo ser parte. Sintió una oleada repentina e inexplicable de algo que no había sentido en años, urgencia. Se dirigió a la consola de seguridad, sus movimientos ahora eran nítidos y decisivos. Subió las imágenes de la puerta principal, rebobinándolas. Y ahí estaba. Una chica. Una niña, en realidad. Una silueta contra la luz fría, con los hombros encogidos contra un viento que solo podía ver azotando su ropa delgada. La vio deslizar la nota por debajo de la puerta, un pequeño acto de fe en un mundo sin fe. La vio darse la vuelta y alejarse, su figura tragada por la oscuridad. Algo dentro de él, algo que había estado inactivo durante media década, despertó a la vida. Era la parte de él que era un protector, un padre. No podía dejar que simplemente se desvaneciera de nuevo en el frío. No podía permitir que esta pequeña y valiente voz se extinguiera en la noche. Arthur, dijo a su teléfono, con la voz ronca. Trae el coche. Ahora. Arthur, su jefe de seguridad de muchos años y lo más parecido que Julian tenía a un amigo, estaba en la entrada en minutos, con el rostro como una máscara de preocupación profesional. Señor. ¿Está todo bien? No, dijo Julian, subiendo al asiento trasero, con la nota aún apretada en la mano. Conduce. Vamos a encontrarla. ¿Encontrar a quién, señor?, preguntó Arthur, sus ojos encontrándose con los de Julian en el espejo retrovisor. Julian bajó la mirada al papel, al nombre escrito allí. Maya. Condujeron a través de la ciudad durmiente, una brillante embarcación negra navegando en un mar de sombras. Julian escaneó las aceras vacías, las paradas del autobús, las alcobas oscurecidas de las tiendas cerradas. La ciudad de noche era una bestia diferente, su brillante fachada despojada para revelar un esqueleto duro e implacable. Vio grupos de personas acurrucadas para calentarse, figuras perdidas en los márgenes de la sociedad. Cada uno le envió una punzada de culpa. Él vivía en una fortaleza de calor y luz mientras la gente se congelaba justo afuera de sus muros. ¿Por dónde siquiera empezamos a buscar, señor? La voz de Arthur era amable, práctica. Es una niña, murmuró Julian, con la mirada fija en las calles que pasaban. Estará buscando calor. Refugio. Comida. ¿A dónde van los sin techo? Arthur sugirió algunos refugios nocturnos y comedores sociales. Los dos primeros fueron callejones sin salida. Los rostros que vio estaban grabados con dificultades, una galería de almas olvidadas, pero ninguno era la chica del video. Con cada parada, un frío temor empezó a filtrarse en Julian. ¿Qué pasaría si llegaban demasiado tarde? ¿Qué pasaría si la noche ya la hubiese reclamado? Fue en la tercera ubicación, un modesto sótano de iglesia que dirigía un comedor social las 24 horas, que la encontró. La habitación estaba llena del olor a caldo y lana húmeda. La gente se sentaba en largas mesas plegables, sus movimientos lentos por el agotamiento. Y allí, en una esquina, sentada sola, estaba Maya. Parecía aún más joven en persona, más pequeña aún. Su delgada chaqueta estaba colgada sobre el respaldo de la silla.
Estaba bebiendo una taza de sopa humeante, sosteniéndola con ambas manos como si absorbiera su calor directamente en los huesos. Su cabeza estaba inclinada, su cabello oscuro cayendo sobre su cara. El corazón de Julian se estrujó. La tranquila soledad de su postura, la vulnerabilidad en la curva de su cuello, era un retrato de profunda soledad. Le dijo a Arthur que esperara en el coche. Esto no era algo que pudiera delegar. Esto era algo que tenía que hacer él mismo. Se acercó a su mesa lentamente, sus caros zapatos silenciosos sobre el suelo de linóleo. Se sintió torpe, fuera de lugar, un intruso en este santuario de necesidad. Se quedó de pie frente a ella por un momento, y ella miró hacia arriba, sus ojos ensanchándose ligeramente al ver a un hombre con un abrigo a medida de pie sobre ella. No había reconocimiento en sus ojos, solo un destello de cautela cansada. «Maya», preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. Ella se estremeció al oír su nombre. Una chispa de miedo iluminó sus ojos. «¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre?» Él levantó el pequeño trozo de papel doblado. «¿Dejaste esto?» Su mirada cayó sobre la nota, y un rubor de vergüenza subió por su cuello. Ella apartó la mirada, metiendo un mechón de pelo detrás de su oreja. «Lo siento. No quise molestar a nadie. Yo solo», su voz se apagó. «No me molestaste», dijo Julian, tirando de una silla y sentándose frente a ella. El movimiento pareció sorprenderla. Gente como él no se sentaba en lugares como este. «Tú. Me hiciste pensar». Ella lo miró entonces, realmente lo miró, su mirada directa y escrutadora. Ella vio la riqueza en su ropa, pero también notó las líneas profundas y cansadas en su rostro. Ella notó tristeza. «Debería irme», dijo, e hizo un movimiento para levantarse. «Por favor». «No lo hagas», dijo él, con una voz que denotaba un peso inesperado, suavizado por una súplica. «Déjame invitarte a una comida de verdad. Una habitación de hotel para pasar la noche. Algún lugar cálido. Algún lugar seguro». Su espalda se tensó. El escudo de su dignidad volvió a su sitio. «Se lo dije. No quiero dinero». «Esto no se trata de dinero», insistió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Se trata de un ser humano que ve a otro en el frío y quiere ayudar. Por favor. Déjame ayudar». Ella estudió su rostro, buscando un truco, lástima, algún ángulo que no alcanzaba a ver. Pero solo encontró una sinceridad extraña y desesperada. El calor de la habitación la adormecía, la sopa era un pequeño milagro en su estómago. La idea de una cama, una puerta cerrada, una noche sin miedo, era un canto de sirena. Ella hizo un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Solo por esta noche. Una ola de alivio inundó a Julian, tan potente que lo sorprendió. «Gracias», dijo, como si ella le estuviera haciendo el favor a él. Él la llevó a un hotel discreto de alta gama donde tenía una suite para ejecutivos visitantes. Él se encargó del registro, ignorando la mirada curiosa del gerente de noche. Él la condujo a la suite, la lujosa alfombra amortiguaba el sonido de sus pasos. La habitación era cálida y tranquila, con aire limpio. Para Maya, fue como entrar en otro mundo. Ella se quedó de pie torpemente en medio del salón, aferrando su delgada chaqueta como a un salvavidas. «Esto es, demasiado». «Es solo una habitación», dijo Julian suavemente. «Hay una nevera llena. Toma lo que quieras. El dormitorio está por allí. Duerme un poco. Haré que te envíen algo de ropa por la mañana». Él se giró para irse, pero la voz de ella lo detuvo. «¿Por qué?», preguntó, la palabra flotando en el aire silencioso. «¿Por qué está haciendo esto?». Julian se detuvo en la puerta, dándole la espalda. Él pensó en Lily. Él pensó en el silencio aplastante de su casa. Él pensó en las palabras simples y poderosas en aquel pedazo de papel. «Porque por primera vez en mucho tiempo», dijo, con la voz ronca por una emoción que no podía nombrar, «alguien me recordó que yo también sigo aquí». Cerró la puerta tras de sí, dejándola sola en el calor. Maya no pudo dormir al principio. Ella tomó una ducha caliente que se sintió como un bautismo, lavando días de mugre y frío. Envuelta en una bata gruesa y esponjosa, exploró la suite.
Ella abrió la nevera y se quedó mirando la variedad de jugos y alimentos, sintiéndose como una arqueóloga descubriendo la tumba de un rey. Era un mundo de abundancia fácil que no podía comprender. Finalmente se acurrucó en la cama enorme, hundiéndose en un colchón que se sentía como una nube. El silencio era el lujo más grande. No había viento, ni sirenas, ni pasos amenazantes. Era el silencio de la seguridad. Y por primera vez en más de un año, lloró. Ella lloró por la madre que había perdido por la enfermedad, por el padre que había desaparecido bajo el peso del dolor y la deuda, por el hogar que ya no era más que un fantasma en su memoria. Lloró hasta que el agotamiento finalmente la arrastró a un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente, Julian regresó. Trajo no solo ropa, sino también el desayuno de una pequeña panadería que solía visitar con Eleanor. Encontró a Maya vestida con los sencillos jeans y el suéter que había mandado, luciendo descansada pero aún cautelosa. Comieron en un silencio sorprendentemente cómodo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente, con una voz suave. Eso depende de ti, respondió Julian. Puedo conectarte con servicios sociales, encontrarte un lugar en un hogar para jóvenes. O puedo ayudarte directamente. Encontrarte un pequeño apartamento, hacer que vuelvas a la escuela. Sin ataduras. Ella lo miró, frunciendo el ceño. La gente no hace eso. ¿Por qué harías eso? Entonces decidió ofrecerle una parte de la verdad. Tuve una hija. Su nombre era Lily. Habría tenido 11 años. Cuando leí tu nota, se sintió como un mensaje que se suponía que debía recibir. Ayudarte. Se siente como lo primero significativo que he hecho desde que la perdí. La mención de su hija lo cambió todo. El muro de su sospecha empezó a desmoronarse. Vio el dolor crudo en sus ojos, un dolor que reflejaba el suyo. Ambos estaban atormentados. Lo siento, susurró. Él asintió, aceptando su simpatía. Cuéntame sobre ti, Maya. ¿Qué pasó? Así que ella le contó. Habló de una vida feliz y modesta en una pequeña casa alquilada al este de la ciudad. Habló del jardín de su mamá, del trabajo de su papá en la fábrica. Luego, la enfermedad de su mamá, las facturas médicas que devoraron sus ahorros como una plaga. Después de que su madre falleció, su padre se vino abajo. Perdió su trabajo. Perdieron la casa. Un día, él simplemente no volvió a casa. Ella había estado sola durante 14 meses. La casa en la que vivíamos, dijo, con voz melancólica, estaba cerca de Oak Ridge. Una pequeña casa azul con un porche torcido. Lo demolieron todo el año pasado para construir un gran y elegante centro comunitario. Julian se quedó completamente quieto. La taza de café en su mano se sintió como un bloque de hielo. Oak Ridge. El centro comunitario Oak Ridge. ¿Qué dijiste?, preguntó, con la voz tensa. Oak Ridge, repitió, confundida por su reacción. Construyeron un gran edificio de cristal allí. El centro Eleanor y Lily Croft. El nombre golpeó el aire y destrozó la tranquila intimidad entre ellos. Los ojos de Maya se abrieron al juntar las piezas. Croft. El nombre en el edificio. Su nombre. Julian sintió que el suelo se hundía bajo él. Él había construido ese centro. Era su gran tributo a su esposa e hija, un faro de caridad y esperanza, financiado con $100 millones de su fortuna. Él había tenido la intención de que fuera un lugar de curación, de comunidad, de arte y educación para los más desfavorecidos. Él había vertido su dolor en los cimientos. Y al hacerlo, había destruido su hogar. La ironía era tan cruel, asombrosamente dolorosa, que le robó el aliento. Su acto de conmemoración había creado la misma dificultad que había llevado a esta chica hasta su puerta. Él era el arquitecto de aquel sufrimiento. Fui yo, dijo, las palabras sabiendo a cenizas. Yo construí ese centro. Yo. Yo no lo sabía. Los promotores compraron toda la propiedad. Nunca miré los detalles, las vidas individuales, se interrumpió, la excusa sonaba patética incluso para sus propios oídos. Maya lo miró fijamente, con el rostro ilegible. Él esperaba ira, acusaciones, odio. Se lo merecía. Pero lo que vio en sus ojos fue una tristeza profunda y desgarradora.
Una triste comprensión de que el mundo era solo una serie de colisiones, de consecuencias no queridas. Lo construiste para ellos, dijo suavemente, una afirmación, no una pregunta. Para tu esposa e hija. Sí, susurró, con la cabeza entre las manos. Y te dejó sin hogar. Maya, lo siento muchísimo. Ella no respondió. La revelación era demasiado grande, muy compleja para procesar. El hombre que le había mostrado la primera amabilidad en más de un año era también la fuente de su herida más honda. El pasado compartido entre ellos no era de conexión, sino de destrucción. Durante los días siguientes, se formó una tregua frágil. Julian, atormentado por la culpa, insistió en que se quedara en la suite del hotel. Le dio espacio, pero también se aseguró de que estuviera segura y bien cuidada. Comenzó a hacer arreglos, buscando un apartamento pequeño y permanente para ella, estableciendo un fideicomiso para pagar su educación. Fue un intento torpe de expiación, un esfuerzo por usar su riqueza para reparar una herida que su propia riqueza había creado. Lentamente, con cautela, comenzaron a hablar de nuevo. No sobre el pasado, sino sobre el futuro. Descubrió una gran inteligencia en ella, un amor por los libros y el arte que había sido reprimido por sus circunstancias. Le compró una pila de novelas, y su alegría fue tan pura, tan absoluta, que fue como ver a una flor volverse hacia el sol. Se encontró a sí mismo cambiando. El dolor en su pecho comenzó a llenarse con una nueva emoción, propósito. Empezó a salir de la oficina más temprano. Esperaba con ansia sus cenas tranquilas en el hotel, donde ella hablaba sobre el libro que estaba leyendo o algún sueño que había tenido. Ella estaba desmantelando las paredes de su jaula dorada, no con un mazo, sino con su presencia tranquila y discreta. Ella estaba trayendo vida de vuelta a su mundo silencioso. Para Maya, fue un tiempo de transición desconcertante. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo, a aceptar ayuda sin sentirse como un caso de caridad. Vio más allá del multimillonario y vio a Julian, un hombre ahogándose en un dolor tan profundo como el suyo. Comenzó a ver el centro comunitario no como aquello que destruyó su pasado, sino como un monumento a un amor que había perdido. En una forma extraña, los conectaba. Eran dos supervivientes de la misma tormenta, simplemente varados en islas diferentes. Una tarde, Julian la llevó a comprar un abrigo de invierno apropiado. El simple acto se sintió monumental. Mientras se probaba una cálida parca azul marino, captó su reflejo en el espejo. Vio a una chica que parecía a salvo. Una chica que ya no era invisible. Una pequeña sonrisa rozó sus labios. Julian la observó, una calidez extendiéndose por su pecho que no tenía que ver con la tienda climatizada. Era la calidez de la conexión, de ver la felicidad ajena y sentirla como propia. Pero no estaban solos. Al otro lado de la calle, un fotógrafo con teleobjetivo levantó su cámara. El clic del obturador fue silencioso, inaudible. Pero era un sonido que detonaría su frágil y nuevo mundo. A la mañana siguiente, estaba por todas partes. La primera plana del tabloide más despiadado de la ciudad. Una foto de los dos saliendo de la tienda, con la mano de Julian descansando suavemente sobre su hombro. El titular era un dardo envenenado, millonario afligido adopta a un callejero, el nuevo proyecto mascota de Julian Croft o una conciencia culpable. El artículo era una obra maestra de insinuación y crueldad. Pintó a Maya como una estafadora astuta e inteligente de la calle que había apuntado al viudo más rico y famoso de la ciudad. La llamó una huérfana cazafortunas y cuestionó los motivos de Julian, insinuando un escándalo. Mencionó el proyecto Oak Ridge, tergiversando su culpa en un secreto sórdido. Cuando Julian lo vio, una furia fría, distinta a todo lo que había sentido antes, lo invadió. No era el ataque contra él lo que importaba, era la violación de ella, la forma en que habían tomado su vulnerabilidad y la habían convertido en algo feo y transaccional. Trató de protegerla, pero era demasiado tarde. Maya vio la historia en la pantalla de un kiosco mientras salía a caminar, una pequeña muestra de libertad. Las palabras la golpearon como un golpe físico. La mirada del público se sintió como 1000 manos, agarrándola, despojándola de la dignidad que tanto le había costado mantener. La vieron como un parásito. Un proyecto. Una callejera. Habían tomado la primera bondad real que había conocido y la habían ensuciado. Y peor aún, se dio cuenta, era una carga para Julian.
Estaba arrastrando su nombre, su dolor, su tristeza privada, por el barro. Ella era el escándalo del que lo habían acusado. Esa noche, mientras Julian estaba al teléfono con un equipo de abogados, con la voz aguda por la rabia, Maya tomó una decisión. Era la única que podía tomar. Tenía que desaparecer. No podía ser la causa de más dolor para la única persona que había intentado curar el suyo propio. Se sentó y escribió otra nota, la segunda para él. Esta vez, sus manos no temblaban de frío, sino de una tristeza igual de escalofriante. Julian, comenzaba. Gracias. Por la calidez, por los libros, por verme cuando nadie más lo hizo. Nunca lo olvidaré. Pero no puedo ser la razón por la que te hieren. No puedo ser el fantasma que persigue tu futuro. Por favor, no me busques. Esta vez, lo digo en serio. Adiós. Maya. Dejó la nota en la almohada de la cama que había sido su santuario. Se puso la vieja y delgada chaqueta con la que había llegado, un doloroso recordatorio de quién era. El abrigo nuevo, un símbolo de una vida que no podía tener, lo dejó doblado cuidadosamente en una silla. Luego, salió del hotel y regresó al anonimato de la ciudad. Ella se había ido. Cuando Julian encontró la nota, el silencio que descendió fue más pesado y absoluto que cualquiera que hubiera conocido. No era el silencio del dolor, sino de una pérdida aguda y agonizante. La frágil calidez que había comenzado a florecer en su vida fue arrancada, dejando una herida cruda y abierta. Él se quedó en silencio. Su rabia hacia los medios se evaporó, reemplazada por un miedo desesperado y vacío. La había encontrado una vez. Pero esta vez se sentía distinto. Esta vez ella no huía de las dificultades, sino de él. De su mundo. Él no durmió. Se sentó en la suite vacía del hotel, la nota en su mano, el nuevo abrigo sobre la silla, una acusación silenciosa. Se dio cuenta con devastadora claridad de que su dinero, su poder, su influencia, todas las cosas que lo definían a los ojos del mundo, eran las mismas que la habían alejado de él. Había intentado arreglar su vida con recursos, pero sus recursos eran el problema en sí. Eran un imán para un mundo cruel y cínico que no podía comprender un simple acto humano de bondad. Una feroz resolución comenzó a construirse sobre las ruinas de su desesperación. El mundo había entendido mal. Habían escrito su propia y fea historia. Ahora, él contaría la verdad. No usaría a sus abogados ni a su equipo de relaciones públicas. Usaría su propia voz. No toleraría esto. Al día siguiente, convocó una rueda de prensa en la Torre Croft. Los medios descendieron como buitres, oliendo sangre en el agua. Esperaban una negación, una amenaza legal, una declaración cuidadosamente redactada. No esperaban al hombre que se acercó al podio. Este no era Julian Croft, el intocable consejero delegado. Este era un hombre despojado, su rostro marcado con insomnio y dolor, sus ojos sosteniendo un fuego que nunca antes habían visto. No leyó ningún guión. Habló desde el centro agrietado y roto de su corazón. Ayer, publicaron una historia sobre mí y una joven llamada Maya, comenzó, su voz baja y firme, imponiendo un silencio absoluto en la abarrotada sala. Se equivocaron en cada dato. Así que hoy les voy a contar la verdadera historia. Habló de Eleanor y Lily, de los 5 años de silencio aplastante, del vacío en su vida. Levantó la primera nota que ella había escrito, su mano temblando ligeramente. Leyó sus palabras en voz alta. Solo quería que alguien supiera que todavía estaba aquí. Esa chica, dijo, con la voz cargada de emoción, no vino a mi puerta buscando dinero o fama. Ella vino buscando un momento de conexión humana en un mundo que la había vuelto invisible. Ella no era ninguna estafadora. Ella era una chica de 17 años, sola y congelándose, que eligió escribir una nota en lugar de rendirse. Entonces, hizo lo impensable. Él confesó. ¿Quieren hablar de una conciencia culpable? Bien. Hablemos de ello. Mi logro filantrópico más orgulloso, el Centro Eleanor y Lillycroft en Oak Ridge, fue construido en la tierra donde solía vivir la familia de Maya. Mi gran gesto de bien público, mi tributo a mi difunta esposa e hija, contribuyó inadvertidamente a la destrucción de su hogar. Ella se quedó sin hogar, en parte, por mi culpa. Una exclamación colectiva se extendió por toda la sala. Esta no era la historia que habían ido a buscar.
Esta era una confesión humana cruda y dolorosa. Así que, sí, continuó Julian, su mirada recorriendo los rostros atónitos. Y en el poco tiempo que la he conocido, ella me ha dado un regalo mucho mayor que cualquiera que yo pudiera darle. Ella me recordó como ser un humano. Ella rompió un dolor que pensé que sería mi tumba. Él se inclinó hacia el micrófono, su voz bajando a casi un susurro, pero llegando a cada rincón de la habitación. No solo hirieron a una chica con sus palabras. Atacaron la idea misma de que la bondad puede existir sin una agenda. Y ahora, debido a su mundo cínico y venenoso, ella se ha ido. La alejaron. Y gastaré hasta el último recurso que tenga para encontrarla y protegerla de ustedes. Terminó con una declaración final poderosa. Maya no es el fantasma que atormenta mi futuro. Ella es la primera luz de una nueva mañana. Y no la perderé. Se giró y se alejó del podio, dejando atrás una sala de reporteros atónitos y silenciosos. La historia ya no era sobre un multimillonario y una chica de la calle. Se trataba de redención, culpa y una búsqueda desesperada por conexión. Julian no se detuvo. Usó su red, pero esta vez, él mismo dirigió la búsqueda. Fue a cada refugio, cada comedor de beneficencia, cada rincón de la ciudad donde los olvidados encontraban refugio. Durante 2 días, no encontró nada. La ciudad la había tragado de nuevo. Estaba empezando a perder la esperanza cuando recibió una llamada de una mujer que dirigía un pequeño refugio juvenil en el lado más alejado de la ciudad, un lugar poco común. Ella había visto su conferencia de prensa. Y tenía una nueva llegada. Una chica tranquila y triste que encajaba con la descripción, que se hacía llamar Mai. Julian condujo allí él mismo, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. La encontró en una pequeña sala común, mirando por la ventana a la calle cubierta de lluvia. Ella llevaba la misma chaqueta delgada. Parecía cansada, pero a salvo. Maya, dijo suavemente desde la puerta. Ella se giró, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando lo vio. No deberías estar aquí. Vi las noticias. Lo que dijiste. Quise decir cada palabra, dijo, caminando lentamente hacia ella. Se detuvo a unos metros de distancia, dándole espacio. Vine a hacerte una pregunta. Y quiero que pienses con cuidado antes de responder. Ella lo observó, su expresión era una mezcla de confusión y aprensión. No quiero solo darte un apartamento o un fondo fiduciario, dijo, su voz sincera y clara. Ese es el viejo yo. Eso es arreglar las cosas con dinero. Quiero ofrecerte algo real. Un hogar. Una familia. Si me dejas, tomó aire. Quiero comenzar el proceso de convertirme en tu tutor legal. De adoptarte, si eso es algo que alguna vez pudieras querer. Quiero ser tu familia, Maya. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de incredulidad, de una esperanza tan grande que dolía. ¿Por qué?, susurró. ¿Después de todo? Debido a todo, respondió, sus propios ojos brillando. Ambos somos supervivientes, Maya, tenemos un pasado que nos conecta de una manera extraña y dolorosa. Tal vez podamos construir un futuro que nos sane a ambos. No eres una carga para mí. No eres un proyecto tampoco. Eres familia. Él se acercó un poco más. Ya no tienes que ser invisible. Por favor. Vuelve a casa. Ella no tuvo ni que responder. Ella acortó la distancia entre ellos y envolvió sus brazos alrededor de su cintura, enterrando su rostro en su abrigo. Fue un abrazo de desesperación, alivio y pertenencia. Julian la abrazó fuerte, como un padre protegiendo a su hija. Los pedazos rotos de su corazón comenzaban a unirse, formando algo nuevo y más fuerte. Ya no era solo un multimillonario. Él era Julian, simplemente. Y estaba en casa, al fin. Un año después, la extensa mansión en la colina ya no era una tumba fría. La risa resonaba por los pasillos, un sonido que Julian creyó que nunca volvería a escuchar. Las frías y estériles habitaciones estaban llenas de vida, con pilas de libros, materiales de arte y el persistente olor de Maya intentando hornear. La adopción se hizo efectiva. Mara Croft ya no era un fantasma de las calles, sino una joven segura y próspera en la cima de su clase, con un futuro brillante y abierto. Ella tenía un fuego dentro ahora,
una pasión por ayudar a otros que estaban perdidos en la misma oscuridad que ella conoció. Juntos, Julian y ella habían establecido una nueva fundación. No una fría caridad corporativa, sino una organización práctica dedicada a brindar apoyo directo e inmediato a jóvenes sin hogar. Lo llamaron The Hair Project, en honor a su primera nota. Julian había encontrado un nuevo propósito para su riqueza, canalizándola no en monumentos de vidrio y acero, sino en camas cálidas, comidas calientes y nuevas oportunidades. Su trabajo ya no se trataba de adquisición, sino de contribución. Una noche, estaban juntos en un balcón con vistas a la ciudad, con las luces parpadeando abajo como una promesa. Maya apoyó la cabeza en su hombro, un simple gesto de consuelo y confianza. ¿Alguna vez lo echas de menos?, preguntó Julian en voz baja. ¿El silencio? Maya lo miró, con los ojos brillantes con una sabiduría que superaba sus años. Eso no era silencio, Julian, dijo suavemente. Era solo ruido. Esto, apretó su brazo, esto es paz. Él sonrió, una sonrisa genuina y fácil que llegó a sus ojos. Él ya no era el multimillonario herido, y ella ya no era la pobre santa. Eran algo mucho más simple e infinitamente profundo. Eran una familia, al fin. Y en la tranquila calidez de su nueva vida, ambos, por fin, habían encontrado el camino a casa.